Capítulo 1. El mayor descubrimiento de la historia. ¿Cuál es el mayor descubrimiento de la historia? La respuesta debe ser válida para todos en general, tanto en sus características como en las posibilidades de su aplicación. Debe ser una respuesta en la que todos estemos de acuerdo, desde los estudiosos de filosofía hasta los practicantes de cualquier religión. Además, debe ser atemporal, es decir, que haya sido verdadera en el pasado, que lo siga siendo tanto en el presente como en el futuro. Por lo tanto, para establecer nuestras bases, debemos hacerlo sobre algo que sea verdaderamente eterno, como la vida misma. ¿Qué queremos decir con esta última afirmación? Vamos a analizarla con detenimiento, porque de ella depende la presente investigación. Empecemos por aquello en lo que todos estemos de acuerdo, es decir, algo que no provenga de una mera tradición o de fábulas, sino de nuestra conciencia y razonamiento. En otras palabras, basemos nuestra investigación desde un plano confiable y satisfactorio, desde un plano filosófico. Por lo tanto, solo permitiremos que la razón sea nuestra guía, ya que nuestro objetivo y deseo es conocer la verdad y cómo ésta influye en nuestras vidas. De ese modo, haremos que la razón sea orientada por esa luz, que alumbra a todos los seres humanos. Mientras nos mantengamos fieles a la razón, estaremos en terreno seguro. Solo de esa manera nos acercaremos a la fuente de donde brota la verdad. Si no asumimos esta posición, perderemos toda esperanza y nos adentraremos en un terreno incierto, peligroso. En pocas palabras, nos expondríamos al excesivo apego a las tradiciones teológicas, a la religión, que solo generan especulaciones y dudas. Por lo tanto, la razón, iluminada por la luz interior, será nuestra guía. Entonces, debemos preguntarnos de nuevo, ¿qué es la vida? La vida es el ser y el no ser. Por eso, el ser será nuestra base y punto de partida. Cada uno puede formarse una idea sobre lo que es el ser. Sin embargo, no necesita una definición. Todos lo entendemos como el principio que permite que exista la vida. Asimismo, es aquel que acompaña a esta última, sin principio ni fin, y hace que algo viva. Por lo tanto, es la vida en sí misma. En resumen, es difícil definir el ser sin utilizar la palabra vida, pues no se podrían encontrar diferencias entre ambos términos. Ser y vida son entonces la misma cosa. El ser, a diferencia de la vida, se proyecta sobre la existencia. El ser adquiere una forma a través de la inteligencia, que a su vez es impulsada por el amor y la voluntad. El ser toma forma cuando logra proyectarse en la existencia. Sin embargo, la forma se origina en el ser. Se trata del principio de vida y poder, que existe por sí mismo y se manifiesta en nuestra realidad. Así que, en cierto sentido, la vida, que es una misma con el ser, también es el alma. La forma, cualquiera que sea su naturaleza, vendría a ser el cuerpo. Solo cuando el ser se proyecta en la existencia podemos conocerlo. Pero esto sucede después de haberse manifestado a través de la forma. El ser es uno. No se divide en múltiples entidades. Como el ser es la fuente de toda vida, solo hay una vida. Por lo tanto, el ser es la vida de todos. Es un único ser divino, la verdadera realidad de toda la existencia, y por eso es eterno. No hay nada que sea o pueda estar fuera de él. Podemos concluir entonces que las afirmaciones de uno de los filósofos modernos más destacados son verdaderas. Tenemos estos dos elementos,
el ser en su esencia misma y la forma que es asumida por el primero. ¿Y qué es lo que contiene una forma? Contiene el ser en sí mismo, sin ninguna modificación en su naturaleza ni en su esencia. Entonces, ¿qué hay dentro de la existencia? Allí está el único y eterno ser inmutable, fuera del cual no hay ni puede haber nada. Este ser, que es infinito, es en verdad el ser infinito. Este ser infinito es lo que entendemos por Dios. Cada quien puede utilizar el término que mejor le plazca. Dios es, literalmente, el ser, el yo soy. La palabra Jehová significa lo mismo, pues deriva del hebreo ser. Por lo tanto, Dios es el ser infinito, el espíritu infinito. Abarca todo lo que existe en sí mismo, de modo que Él es el todo, puesto que todo es Él. De este último hecho no hay escapatoria, pues no se puede llegar a otra conclusión. De hacerlo se iría contra el pensamiento mismo. Hay quienes afirman que Dios es todo, pero relacionan a Dios con cosas ajenas a Él. El libro no va dirigido a ese tipo de personas, pues son muy rígidas en su pensamiento o se niegan a ver la verdad. Son personas sumergidas en el fanatismo, quienes no pueden o no quieren cuestionar sus creencias. Sin embargo, hay quienes sí están dispuestos a encontrar la verdad más elevada y se cuestionan muchas cosas acerca de Dios. Por ejemplo, se cuestionan si el hecho de que Dios también es el mal, porque si Él es el todo, se concluye que también es el mal. No obstante, Dios no es el mal, ni tiene nada que ver con Él. El mal es el resultado de la perversión temporal del bien, y debe detenerse o desvanecerse por sí solo. Por lo cual, el mal carece de esencia, porque solo lo que tiene una realidad esencial no está sujeto a limitaciones temporales, y no tiene un principio y un final. El ser humano es el creador del mal, pues se separa de su ser divino, en quien solo puede encontrar paz y felicidad. Al pensar erróneamente que la vida se trata únicamente de la existencia corporal, busca la felicidad solo a través de lo físico. Esto da un lugar a lo que comúnmente conocemos como el mal. Sin embargo, aunque el hombre tiene la libertad de pensar y hacer lo que quiera, Dios no permitirá que se transgredan sus principios superiores. De ese modo, el ser humano, tras haber vulnerado las leyes superiores, es impulsado por su razonamiento a ver la realidad de su ser personal. Así es como descubre lo siguiente: que solo a través de la unión con Dios puede alcanzar la verdadera felicidad. Por lo tanto, el mal no es Dios, ni Dios tiene relación con el mal. Solo el ser humano está relacionado con él, siempre y cuando viva su vida en una unión consciente con Dios. Entonces, la única vida es Dios, el ser infinito. Tú y yo en nuestro verdadero ser somos vida. En realidad, no podemos decir que tengamos vida porque somos vida en sí misma, la cual se manifiesta en nuestro cuerpo. Y como Dios es el ser infinito, la vida misma y todo lo que existe, nosotros también formamos parte de todo ello. Por eso, tu vida y la mía son una sola, y están en unión con la vida de Dios. Con esto no me refiero al cuerpo, sino al yo real, que en apariencia toma la forma del cuerpo. Es imposible que exista una vida real que no esté conectada con Dios. Por lo tanto, la vida del ser humano y la vida de Dios son inherentemente una y la misma a la vez. Aunque no se pueda concebir de manera racional, ambas vidas tienen la misma calidad. Sin embargo, sí hay una diferencia.
el grado de nivel que no es de esencia ni de especie. Nuestro pensamiento es la causa por la que nuestra vida no está conectada con Dios. Eso hace que vivamos en una constante separación, si es que podemos usar la palabra vivir para referirnos a una vida que no es plena ni consciente. Podemos afirmar, por tanto, que en Dios vivimos y nos movemos, porque nuestro ser proviene de Él. Nunca pudimos ser, ni podremos ser, otra cosa que algo proveniente de un ser divino. Estoy plenamente de acuerdo con el pensamiento del profesor Max Müller cuando expresa, en una carta recientemente publicada, lo siguiente. No estoy de acuerdo con Atanasio cuando dice que podemos convertirnos en dioses. El ser humano no puede decir que se puede convertir en Dios, porque Él es Dios mismo. Además, ¿qué otra cosa podría ser? Dios es el único ser verdadero y real. Entonces, ¿cómo es posible que el ser humano tenga todas esas limitaciones que tiene, que esté sujeto a temores y deseos, que sea tan propenso a cometer pecados y errores, que sea víctima de enfermedades y sufrimientos? Solo hay una razón. No está viviendo en función de su ser verdadero. Por eso, primero debemos ser conscientes de quiénes somos antes de que nuestro verdadero yo se manifieste. Uno de los videntes más destacados de la actualidad afirma: la verdadera vida y su plenitud son posibles mediante la unión con lo inmutable y lo eterno. Sin embargo, de este último solo se puede tener noción a través del pensamiento, pues es imposible entenderlo de otra manera. El pensamiento es la atmósfera, el componente e incluso la esencia misma del ser divino, que llamamos vida humana. No podemos saber si existen otras formas en las que el ser divino se manifieste en nuestra vida diaria. Aún así, solo mediante el pensamiento somos capaces de concebir al ser divino como espíritu infinito y esencia de la vida. De este modo, descubrimos que aquello es lo que da vida a nuestra realidad, y que solo de esa forma podemos vivir unidos a Él. Así, permitimos que el Verbo se encarne en nosotros, tal como lo hizo en Jesucristo. Cuando el ser divino se manifiesta en forma física, su esencia no cambia, pues esto iría en contra de su propia naturaleza. Sin embargo, se manifiesta a través de los sentidos físicos. Por eso, debido a nuestra limitada capacidad de comprensión, se nos oculta nuestra verdadera vida y esencia natural. Hagamos esto rápido. Si te agrada el contenido de este canal y te ha sido de ayuda, ¿podrías darle clic al botón de suscribirse? Con esto, ayudarás a una persona más a encontrarse con esta comunidad. Que quieras ayudar a otros nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias y volvamos al audiolibro. Cuando nacemos, somos capaces de ver y explorar a través de los sentidos físicos. Por ese motivo, el mundo físico se convierte para nosotros, durante mucho tiempo, en el único mundo real. Sin embargo, más adelante, por medio de esos mismos sentidos, logramos descubrir la fuente única y eterna de la vida como nuestra auténtica existencia. Y a través de esos mismos sentidos, permanecemos en nuestro proceso de realización vivencial. En consecuencia, lo natural y lo espiritual son verdades literales, y al mismo tiempo filosóficas. Un hombre feliz es aquel que no permanece mucho tiempo siendo alguien puramente físico, sino que logra convertirse en un ser espiritual. De esa forma, de manera veloz, logra encarnar al Verbo en sí mismo. El que busca reflexivamente las cosas de la vida, considera este estado como lo más valioso que hay en la vida. Sin embargo,
Si realmente se puede alcanzar ese estado, ¿cuál es el método para hacerlo? Solo hay una cosa en todo el universo que te enseñará, a ti y a los demás, a hacerlo con éxito y eficacia. Transfórmense mediante sus pensamientos renovados. Esta es la fuerza, el poder de cambio, para eso que denominamos humanidad. Es muy aceptado el hecho de que el mundo considera que la mente lo es todo, ya que eres o te conviertes en lo que piensas. Entonces, ¿la mente es mortal? En el sentido estricto de la palabra, no existe una mente mortal, porque solo existe la mente divina. Cuando debido a nuestra limitada comprensión, nos cerramos en la idea de que solo somos seres físicos individuales, creamos un pensamiento temporal denominado mente mortal. Es natural que esto suceda, pues solo con la mente mortal el pensamiento se puede transformar y, por ende, llega a la mente divina. Nos encontramos en un proceso constante de transformación, en el que pasamos de lo superficial, es decir, lo que creemos que es, lo fugaz y lo físico, a lo que es eterno, a lo espiritual, a lo divino. Esto es nuestro estado intrínseco real, del cual nunca podremos separarnos. Mediante esta facultad, la vida divina que reside dentro de nosotros, con todas sus glorias y poderes latentes, puede transformarse en una simple existencia pasiva y potencial, y desplegarse como una vida consciente y activa. Por lo tanto, si el pensamiento es dirigido y usado de manera correcta, éste puede regenerar la vida y conducirnos a la plenitud. Solo a través del pensamiento podemos crearnos una nueva vida llena de paz, la cual nos guiará hacia el reino de Dios. Mientras seamos conscientes de lo divino, seremos capaces de mejorar el reino de los cielos estando en la tierra. Una vez que lo hagamos, no habrá marcha atrás. Lamentablemente, la mayoría de las personas están dormidas. Por lo general, no son conscientes de lo que sucede en el mundo. Todos, de una u otra forma, vivimos una vida miserable, pero podríamos tener una vida digna y plena si nos propusiéramos alcanzarla. Eso es posible de lograr. Si bien es cierto que cada vida pertenece al ser divino, para que este hecho pueda funcionar o tener efectos, cada persona debe concientizar, absorber la existencia de Dios a través del pensamiento. Luego, tendrá que mantener esa idea por el resto de su vida. Si un águila lleva muchos meses encadenada al cerrojo que está fuera de su jaula y toma conciencia de que está atada por una pequeña cadena, terminará renunciando a todo intento de escapar, e incluso puede olvidarse de su capacidad de volar. Aunque un eslabón de la pequeña cadena se abriera, no habría ningún esfuerzo por escapar, ya que ha estado cautiva demasiado tiempo. La libertad de surcar los cielos es suya, pero siente que ha perdido ese poder. No deja de anhelar su libertad, pero sigue estando en cautiverio. Una mañana, se aventura a ir un poco más lejos de lo que le permite el cerrojo, cuando de repente una extraña conciencia se apodera de ella. Despliega entonces sus alas y ya no se sienta en el cautiverio que la ha retenido durante meses. Lo mismo sucede con el ser humano. A causa de los falsos dioses que la tradición y la teología dominante le han impuesto, deja de conocerse a sí mismo y, por lo tanto, también deja de conocer las capacidades y posibilidades que tiene para progresar. El alma humana se encuentra en cautiverio y el cuerpo es la única evidencia de su existencia. Sin embargo,
llega un día en el que el pensamiento se va alejando cada vez más. Entonces, la luz interior se mueve dentro del pensamiento, y al hacerlo, vislumbra parte de su verdadero ser esencial. Lo hace poco a poco, hasta que su unión con la vida y el poder, que son infinitos, lo iluminan y lo ayudan a poseer nuevamente su alma. Cuando el ser humano experimenta esto, se altera y siente temor, y es normal que termine por exclamar lo siguiente: «Oh Dios, soy parte de ti». Entonces, emocionado por esta nueva conciencia, se aferra a su pensamiento y permanece allí. Ahora su vida fluye para siempre en una constante conexión con el ser divino. Así es como el primer hombre, que es completamente terrenal, se transforma en un segundo hombre, que ahora es divino. A partir de este punto, la figura de Cristo entra en juego, en contraste con esta nueva vida llena de luz. La antigua vida, limitada e ignorante, ya no puede ser comprendida. Ese tipo de vida merecía llamarse muerte, pues en cierto sentido, el ser humano estaba muerto en vida. Solo puede nacer a la vida quien asume su unidad con el ser divino. Ha nacido en el mundo y vive en él, pero aún no ha entrado en la vida real y eterna de manera consciente. Digámoslo así, ha nacido el hombre Adán, pero aún no ha despertado el hombre Cristo. Por lo tanto, este último aún no ha nacido. Así que permanece en la oscuridad y lejos de la gloria de la vida. Yo soy tu espíritu. Estas son las palabras que el Padre Infinito, por medio de la voz interior, le dice a cada momento al alma humana. Solo el que esté dispuesto a oír esa voz podrá alcanzar la plenitud que tanto desea para su vida. En la teología absurda e irracional que prevalece actualmente, se habla mucho de la caída del hombre. Sin embargo, solo cuando el hombre se aparta de su luz interna y adora a dioses falsos que han sido creados por él mismo, se produce lo que podríamos llamar una caída. Dividir nuestras vidas en pensamiento y vida divina es lo único que constituye la caída del hombre. Sin embargo, las enseñanzas que nos han dejado nuestros antepasados acerca del pecado y la muerte resultan condenables por sus pésimas influencias. Estos pensamientos tan antiguos han tenido el poder de alejar el cielo de la tierra. Nos han llenado de dudas, errores y pecados. Por lo tanto, solo los pensamientos y palabras nuevos darán origen a un nuevo cielo y a una nueva tierra. El hombre es intrínsecamente divino y parte del Dios infinito. Esto lo hace bueno por esencia. Cuando rompe su conexión con lo divino, permite que la duda, el error, el pecado y el crimen entren a su vida y le generen dolor, enfermedad y desesperación. Solo alguien extremadamente radical puede sostener la doctrina del pecado original y considerarse un insignificante y miserable pecador. Existen individuos que son etiquetados como fieles por muchos creyentes, a pesar de que viven una fe más auténtica y honesta que aquellos que los juzgan. El pastor religioso que dice creer en Dios como el único ser divino y supremo, y aplica al mismo tiempo esta doctrina irracional en su vida, es más discípulo del diablo, a quien reconoce y cuyo poder respeta, que de Dios. Solo él encuentra un espacio para lo que su teología denomina con el nombre de diablo. El que cree que Dios es el único ser verdadero y real, la fuente de toda vida y poder, no puede tolerar ni creer en el diablo. El creyente que reconoce que el mal proviene por haberse desconectado de la fuente suprema de su ser,
sabe que no puede darle cabida a ninguna otra realidad. Como esta separación de Dios solo es posible mediante el uso de la mente, sabrá cómo reconectarse con Dios conscientemente, porque es una tarea que debe realizarse desde el interior. Al creer en Dios, al conocerlo a profundidad, no encuentra cabida para la expiación, ni tolera la idea de un Dios iracundo y enojado, a quien hay que calmar. Al conocer a Dios a profundidad, se dejan atrás esas nociones bárbaras. Sin embargo, no deja de reconocerse que la redención puede manifestarse a través de la conexión consciente con el Padre. El hombre reconoce que primero debe nacer el hombre Adán, y debe hacerlo con libertad de pensamiento y con libertad de acción. De él tendrá que surgir luego el hombre Cristo. Asimismo, reconoce que es el método que Dios ha establecido, y que en consecuencia está en armonía con la naturaleza y la evolución. Por ende, el primer hombre es de la tierra y el segundo del cielo. Esto sería como reconocer que algunos animales nacen ciegos, y no porque sus padres hayan pecado, sino porque es natural que nazcan así. También es consciente de que, debido a nuestra inteligencia limitada, lo primero en aparecer es lo natural, y luego viene lo espiritual. En realidad, lo espiritual se encuentra encarnado en nuestro interior desde el principio. A través de este hecho, tarde o temprano, puede asumirse el control de la vida y transformarla en algo activo y manifiesto. Suelen venir al mundo las personas que no son capaces de reconocer la separación entre su vida y la vida del Padre. Es una separación, una desconexión que continúa realizándose a lo largo del tiempo. Al demostrar las obras que inevitablemente acompañan a la unión entre el hombre y Dios, uno se convierte, en cierto sentido, en una especie de Salvador del mundo, en una especie de Jesús. Este, a través de su completa encarnación en el Padre, se convirtió en Jesucristo. Solo entonces enseñó a los hombres cómo pueden entrar en el Espíritu Santo y salvarse del pecado. De esa manera, en lugar de aplacar la venganza de un Dios vengador, cualidad difícil de concebir para alguien que entiende de manera adecuada a Dios, vino al mundo usando su propia vida como ejemplo. A todos los que querían escuchar su mensaje, les enseñó cómo podían unirse de manera plena al reino del tierno y amoroso Padre. Aquel que se libera de la esclavitud de los sentidos, a través de los cuales solo puede ingresar el pecado, y nace hacia un estado celestial y eterno, es quien puede establecer una relación íntima con el Padre. Por ende, experimenta lo mismo que Jesús experimentó con el Padre. Sin embargo, es difícil comprender cómo puede alguien redimirse del pecado y entrar al cielo creyendo que Jesús lo logró estando aquí. Creer que Jesús simplemente vivió aquí e hizo milagros no conducirá a nadie al estado celestial. En cambio, vivir como Jesús vivió, imitar su ejemplo sin importar la época o el lugar, llevará a cualquiera hacia ese estado celestial. Incluso si no tiene conocimiento de la existencia de ese ser llamado Jesús, que nació en algún momento de la historia. Hoy en día, el mundo tiene menos necesidad de adoptar doctrinas distorsionadas y perjudiciales, formuladas por individuos que, ya sea de manera intencional o no, han transgiversado las enseñanzas del Maestro, interpretándolas desde un punto de vista material. En realidad, el mundo no tiene necesidad de estas doctrinas distorsionadas. De los que sí tienen necesidad es de unirse consciente y permanentemente con el Padre.
Si de verdad buscan lo que enseñó, en lugar de aprender teorías y dogmas teológicos superficiales, deberán encontrar esa conexión vital con el Padre. Con el fin de no perdernos de nuestro punto de partida, reunamos lo esencial de lo que hemos expuesto hasta ahora. El ser es eterno, existe por sí mismo y no tiene principio ni fin. No depende de nada externo y es la vida misma de todo lo que existe. Por lo tanto, es lo que conocemos como ser infinito. Como siempre fue un espíritu puro, entonces se convierte en un ser divino. Este último literalmente es Jehová, el Dios infinito, el Yo Soy. Luego, impulsado por el amor y por propia voluntad, se proyecta la existencia y asume las diversas formas que vemos en el universo que nos rodea, incluidos nosotros mismos. Cuando se proyecta en nuestra existencia, el ser divino no cambia en absoluto su naturaleza interna, porque somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué hay en la existencia? Solo el ser divino, Dios, quien se revela en sus múltiples manifestaciones. Es eterno por naturaleza, porque de lo contrario no podría ser Dios. Entonces, como ser infinito, es la esencia y la vida de todo, y llena el universo con él. De ese modo, Él es todo, ya que todo está en Él. Sin embargo, cuando el ser divino se encarna en un cuerpo humano, asume su forma y se manifiesta a través de los sentidos. Aunque el ser divino es infinito, la inteligencia del hombre es limitada, y durante un tiempo se le oculta su verdadera vida interior. Esto sucede porque interpreta todo desde un punto de vista físico. Primero, interpreta lo que es natural, así que solo se reconoce a sí mismo como un ser real, que no se diferencia del universo que lo rodea. Sin embargo, al mirar hacia afuera, ve que es diferente a otras formas de existencia. Ve que tiene una mente que piensa, una mente que crece y se desborda a medida que la usa. Entonces, cuando se contempla a sí mismo y anhela conocer el origen de su existencia, toma conciencia de su ser divino. En el pasado confundía su corporeidad como la vida real, y no hacía más que separarse de la vida divina infinita. Ahora es consciente de que vive en y con Dios, y que Dios es la vida dentro de su vida, es decir, su vida misma. De este modo, a lo largo del tiempo, se une de manera consciente con la vida y el poder del Padre. Entonces, primero se hace el hombre natural, y luego el espiritual. Solo a través del pensamiento, el segundo hombre, el hombre Jesús, evoluciona desde el primer hombre, el hombre Adán, quien pertenece al mundo terrenal. A través de un proceso de evolución, el primer hombre evoluciona y alcanza su categoría divina. Sin embargo, es imposible que se una algo que no ha estado unido previamente. Y así es como el hombre descubre que Cristo siempre ha estado dentro de él, a pesar de que él nunca lo supo. Lo mismo que le sucedió a Jacob sucede en el presente. Jacob dijo, en efecto, el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Este suceso y la continuación de la historia fueron descubiertas por Jacob utilizando las piedras del lugar donde se encontraba. Con dichas piedras se hizo una almohada y mientras dormía pudo contemplar la escalera que estaba colocada sobre la tierra. Esta escalera llegaba hasta los cielos, y por ella ascendían y descendían los ángeles. Así fue como Jacob entró en comunión con los cielos. Más tarde, transformó esa almohada en una columna que sirvió de guía a otros hombres.
Y sucede lo mismo con cada alma humana. Simplemente debemos buscar y hacer uso de las piedras del lugar donde nos encontramos. La única piedra con la que los humanos podemos construir algo permanente es con el pensamiento. Este es el único molde, pues es el poder creador. Si es una construcción sincera, es porque hemos usado las piedras del lugar donde estamos y con las que hemos podido construir una almohada donde descansar. Solo a través de esto se nos abrirá la vida de los cielos. Los ángeles que ascienden nos traerán, a su vez, ángeles que descenderán por esa misma escalera. Como dijo Jacob hace muchos años, el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Nuestra almohada, el pensamiento que nos dice que la divinidad está siempre dentro de nosotros, es la esencia principal del alma humana misma. Podremos convertirla en un pilar que servirá de guía a otros hombres para que puedan alcanzar la misma vida y la misma realización. De esta manera, todos los problemas de la vida se resuelven de manera fácil y sencilla, siempre y cuando seamos fieles a lo más elevado y supremo que tenemos dentro de nosotros, y nos mantengamos alejados de esas teorías y dogmas distorsionados, que solo prometen un despertar espiritual y no un cambio de vida. A medida que el hombre se hace consciente de que Dios está en su interior, reconoce que el pensamiento, que es uno con el poder infinito, puede convertirse en una fuerza capaz de transformar su vida. Mientras no sea consciente de esta verdad, el hombre será como las águilas, quienes, a pesar de estar desencadenadas, se mantienen dentro de sus jaulas y de su cautiverio, en lugar de desplegar las alas y encontrar su anhelada libertad. Aunque se haya brindado la respuesta a este capítulo de diversas formas, tanto de manera explícita como implícita, puede resultarnos útil expresarlo de la manera más precisa posible. El mayor descubrimiento de la historia, la mayor revelación que se haya conocido jamás, es que en nuestra esencia somos uno con la vida y el poder infinito, y que alcanzar la plena conciencia y vivencia de este gran hecho reside en comprender las facultades y cualidades de la vida divina. Capítulo 2. Las energías divinas en la vida cotidiana. ¿Cuál es el resultado y, por ende, el valor de la realización divina? A menos que sirva para resolver los problemas de la vida, entonces es solo una teoría que carece de fundamento y de cualquier tipo de valor. La mejor manera de probarla es aplicándola en la vida. Si no puede aplicarse en la vida o si no produce resultados visibles, es mejor que la ignoremos, porque eso quiere decir que no está basada en la verdad. En primer lugar, tengamos claro que hace valiosa esta relación en los asuntos cotidianos de la vida. No es el hecho de reconocerla desde el intelecto, sino desde un plano consciente y vital. Solo así podremos alcanzar la plenitud y la felicidad en nuestras vidas, porque significa que hemos encontrado el reino de Dios. Todas las demás cosas de la vida se manifestarán o se cumplirán de manera concreta y real. La vida divina y sus cualidades hacen que nuestra vida siempre mejore. Nos orienta a hacer uso de nuestras reales capacidades. De este modo, las características y capacidades de la vida divina en nosotros mejoran cada vez más. A través de su orientación logramos adquirir eso que tanto buscamos o deseamos. Quienes alcanzan esta realización entran de inmediato en la posesión de los beneficios y derechos que esa misma divinidad conlleva. El hombre no solo se relaciona consigo mismo,
sino también con sus semejantes y con las leyes universales. Gracias a esa realización, puede relacionarse mejor con su interior y con la vida a su alrededor. Todo aquello que se encuentra en el interior debe proyectarse necesariamente en el exterior, porque la vida se experimenta de adentro hacia afuera. No existe ningún tipo de vida en la que no se cumpla esta ley. Por lo tanto, si la voluntad de Dios se cumple desde el interior, entonces también se hace hacia el exterior. En todo caso, los resultados son siempre evidentes. Los hombres que han llegado a convertirse en profetas y salvadores han respetado esa ley, y por esa razón se han convertido en lo que el mundo llama los elegidos de Dios. Es decir, eligieron a Dios antes que a sus propias vidas. Solo así aprendieron a disfrutar y aprovechar de sus propias vidas terrenales. Asimismo, siempre tendrán la opción de convertirse en elegidos de Dios, pues la relación entre la vida humana y la vida divina siempre ha sido la misma, tanto en el presente como en el pasado. La divinidad no cambia, solo cambia el hombre. El pecado, el error, el dolor y la enfermedad, así como los temores y los deseos, han surgido debido a la separación del ser humano con su vida espiritual y por su alejamiento de Dios. Estos fenómenos se manifiestan de forma natural como consecuencia directa de esa separación, porque son como causa y efecto. Estos aspectos negativos ocurren cuando el individuo cierra sus ojos hacia la luz interior y sus oídos a la voz interior, lo que provoca una ceguera y sordera espiritual. Sin embargo, al reconectarse con la vida divina y vivir en armonía con ella, todas estas cosas desaparecen de la misma manera en que surgieron. Todos los males, la infelicidad, la miseria y la necesidad son causados por el ser humano y son resultado directo de su forma de vida, ya sea consciente o inconscientemente. Es una forma de vivir que no está alineada con la justicia, y por ende tampoco con la perfección. Cuando vivimos en comunión con la vida divina y hacemos que la voluntad de Dios se convierta en nuestra voluntad, todo fluye en armonía. Nada puede suceder sin la voluntad de Dios. De ese modo, aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia, encontrarán que todo lo demás son añadiduras y complementos naturales. El Espíritu Infinito reside en el alma y es la verdadera esencia de la vida. Cuando nos fusionamos con lo divino y permitimos que nuestra alma se vuelva transparente, todas las verdades se nos revelan. En cambio, las cosas se ocultan, los misterios incrementan y las incertidumbres dominan nuestra vida cuando nos desconectamos de nuestra luz interior. En realidad, nada está oculto, porque si vivimos en Dios, todas las cosas serán reveladas. Aquellos que viven bajo esta guía divina lograrán ingresar al reino de la sabiduría. Gracias a esta guía, no hay lugar para la duda o la confusión para realizar las cosas más triviales de la vida cotidiana, porque siempre se sabrá qué hacer y cómo hacerlo. No habrá remordimientos por el pasado, ya que antes de alcanzar esta conciencia actual y divina, la vida pasada carecía de sentido. A partir de entonces, todos los resentimientos serán reemplazados por una alegría renacida y nueva. Esa alegría guiará los pasos de cada uno hacia la plenitud. No hay temor ni preocupación por el futuro, porque uno toma conciencia de que, al unir la voluntad propia con la voluntad de Dios, nada malo puede suceder. Una paz permanentemente
se establece en la vida de los seres humanos que alcanzan esta realización voluntaria. Como toda existencia se experimenta de adentro hacia afuera, la vida divina se ha establecido dentro de él. Esta vida de por sí no puede albergar ninguna enfermedad o imperfección de ningún tipo, y hará que en su cuerpo solo se manifiesten condiciones saludables. Asimismo, expulsará todo aquello que sea perjudicial, todo aquello que haya contaminado su existencia antes de su nueva vida, que ahora es pura y plena. En consecuencia, el hombre sentirá que su poder se va incrementando, pues ahora vive junto al Dios infinito. No le faltará nada material, porque todas las cosas materiales son creadas a partir de la fuente infinita. Por otro lado, el hombre es guiado por la sabiduría divina y respaldado por el poder divino, ya que ahora le pertenecen. Y siente, de manera natural, que la abundancia ahora es suya, que siempre podrá disponer de ella para satisfacer sus necesidades materiales, y que no le faltará nada cuando se proponga hacer algo. Confía plenamente en esta fuente infalible que lo respalda y le da provisiones, pues ha comprendido que acumular de manera excesiva y descuidada posesiones materiales termina por perjudicarlo y esclavizarlo mundanamente. Sus pensamientos crecen cada vez más gracias a esa fuente divina, y como sus pensamientos se van espiritualizando, se vuelve más eficaz en sus operaciones. De este modo, el hombre se da cuenta de que puede afrontar las dificultades cotidianas de la vida con mayor capacidad. Y así, a medida que experimenta su nueva vida, descubre que lo externo se va alineando, ordenando poco a poco. Esto sucede porque lo interior se refleja siempre en lo exterior. Estas verdades serán nuevas revelaciones para muchos. Para otros serán simplemente herramientas que ayuden a reforzar y reanimar sus vidas, que ya han moldeado y acostumbrado a la vida externa. Estas verdades, sin embargo, no han sido descubiertas recientemente. Son tan antiguas como la historia del mundo. Son el espíritu del verdadero cristianismo, pero no ese cristianismo que la mayoría de personas suele creer convencionalmente. Es decir, un cristianismo sin fundamentos, que carece de resultados y de argumentos demostrativos, y que solo habla superficialmente de las grandes verdades que Jesús nos enseñó. No obstante, dichas verdades son el espíritu mismo de todas las religiones del mundo. Verdades que se originan en la misma fuente divina. Principios fundamentales que son los mismos en todas partes. Esto explica por qué Dios se comunica a través de aquellas mentes que han alcanzado una conexión profunda para escuchar e interpretar su palabra. El gran despertar espiritual, cuyos comienzos estamos presenciando en todas partes del mundo, es evidencia de que el Espíritu Santo se está anclando en las mentes y los corazones de los hombres y mujeres que, hasta cierto momento, nunca habían sentido ese llamado espiritual. Hombres y mujeres están experimentando un encuentro real con Dios. Están rompiendo las estructuras y las convenciones de las teorías y dogmas eclesiásticos que aprendieron de niños. Son personas que están adentrándose en el espíritu verdadero de la religión del Dios vivo y trascendente. Están despertando en todas partes y entendiendo su conexión con este Dios vivo. Sus vidas se están llenando por completo y como resultado, se están manifestando mediante obras y hechos que honren a Dios. Están dejando atrás la antigua concepción de la religión, centrada en un solo día a la semana y en un mundo celestial y distante, y están descubriendo la alegría de una religión arraigada en lo cotidiano, en la realidad de este mundo.
Están saliendo de una religión centrada en la muerte, en el castigo y en una posible gloria en el más allá. Y se están dirigiendo a una religión de vida, alegría y gloria aquí, en este mundo. Mediante esta nueva religión, que está basada únicamente en el Dios vivo y en el poder espiritual, están dando forma a todos los aspectos de su vida diaria. Así, están demostrando que esta religión tiene garantías de plenitud, de felicidad presente y al mismo tiempo eterna. Cualquier sistema religioso que no permita a sus seguidores lograr esto, simplemente no merece ser llamado religión, por lo que es necesario dejar de aplicarla. Aquellos que están abrazando esta nueva y creciente religión nunca volverán a esos dogmas vacíos de su religión anterior. Querer volver será igual a tratar de volver al vientre materno. Han encontrado algo tan valioso, algo tan preciado, que lo anterior pierde significado y desaparece naturalmente. Al centrarse en lo infinito y trabajar en armonía con las fuerzas divinas, esos hombres logran gobernar el mundo desde dentro. Capítulo 3. El gran regalo perdido del Maestro. Hasta ahora, las conclusiones a las que hemos llegado se han realizado a través de nuestro propio entendimiento e inteligencia. Siempre resulta interesante, y muchas veces significativo, comparar nuestras propias conclusiones con las de aquellos que también valoramos. De hecho, sería muy interesante comparar nuestras conclusiones con las de personas cuyas opiniones son influentes y prestigiosas. Nuestra limitación física no nos lo permite, pero propongo que dediquemos el resto de nuestro tiempo a estudiar y considerar, de una manera breve, a dos de esos maestros. Uno de ellos es considerado a nivel universal una de las personas más iluminadas, por no decir la más iluminada, que el mundo haya conocido jamás: Jesucristo. El otro maestro es considerado como uno de los filósofos más influyentes en su campo, el alemán Johann Gottlieb Fichte. En ambos casos, tenemos la ventaja de contar con la historia de sus vidas y sus enseñanzas. Uno vivió hace 1900 años, aproximadamente, y el otro vivió hace menos de 100 años. Los hemos seleccionado porque sus vidas reflejaron, a cabalidad, la verdad de sus enseñanzas. Ahora que nos concentraremos en la vida y las enseñanzas de Jesús, les pido que no lo hagan como aquellos que las interpretan de una manera aburrida, sosa, sino que lo hagamos tal y como Él mismo las ofreció al mundo. Es innegable que Jesús era un ser divino. Sin embargo, según sus propias enseñanzas, esta divinidad no debía aplicarse solo a Él, sino también a cada ser humano vivo. En ese caso, Jesús se diferenciaba de nosotros porque había alcanzado una comprensión más clara y plena de su divinidad. Jesús era Dios hecho carne, el Verbo encarnado. Jesús nos enseñó que toda persona puede llegar a encarnar ese Verbo, siempre y cuando llegue a una plena unidad con Dios. Esa es la mayor enseñanza de Jesús, a nuestro parecer. No podemos creer en esas doctrinas absurdas, ilógicas y desmoralizadoras que hablan sobre la expiación de los pecados. La razón es que los primeros sacerdotes nos transmitieron las enseñanzas de Jesús de manera tergiversada, llegando incluso a modificar pasajes enteros del Nuevo Testamento. Muchos creen que estos dogmas han causado más daño a las enseñanzas de Jesús que cualquier reforma o rebelión. Han fomentado el escepticismo y la incredulidad más que cualquier otro factor negativo. Estas doctrinas solo pueden ser obedecidas por quienes carecen de profundidad espiritual.
Es por esta razón que interpretan las enseñanzas del Maestro de manera materialista y son incapaces de otorgarles un significado espiritual. Si la misión de Jesús no era propagar la expiación de los pecados, ni propagar la idea de un Dios iracundo ni castigador con sus hijos, ¿cuál entonces era su misión? Está claro que era la de un ser redentor, pues se sacrificó a sí mismo para llegar a serlo. Jesús fue un redentor que hizo que los hijos volvieran a su Padre. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo que unieran sus vidas con las del Padre, pero de una manera consciente, como Él mismo lo había hecho. Su objetivo consistió en enseñar lo importante que es buscar el reino de Dios y la justicia en esta vida. Son cosas que Jesús enseñó de una manera clara y contundente. Muchas frases de los evangelios demuestran que Jesús sabía cuál era su misión. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino. Mateo 4:23. Jesús recorría ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. Lucas 8:1. Pero Él les dijo: es necesario que también anuncie el evangelio del reino de Dios en otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:2. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Mateo 24:14. En más de 30 momentos de los 3 primeros evangelios, Jesús explica minuciosamente a sus discípulos su misión: predicar que el reino de Dios se acerca. Antes de que Jesús comenzara a predicar de manera pública, Juan el Bautista, en uno de los evangelios, se encuentra con él y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. ¿A qué se refería Jesús con el reino de Dios o el reino de los cielos? Antes de cualquier especulación al respecto, citemos sus propias palabras. No dirán, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús solo enseñó lo que Él mismo había aprendido. La unión consciente con el Padre es lo único que abarca todo. Con Jesús, desde el primer momento, solo hubo realidad. Para Jesús, que vivía su vida en el Padre, era completamente natural alcanzar ese tipo de vida, ese tipo de estado y realización. Por esa razón, siempre decía que Él y el Padre eran uno solo. Su misión era clara y su vida fue divina y plena. Jesús sabía que era imposible vivir fuera del Padre. Cuando nosotros seamos conscientes de esta verdad, conscientes de verdad, tendremos esa misma unión con Dios. Jesús no obtuvo este gran conocimiento a través de un entendimiento intelectual o porque alguien se lo dio a conocer, sino por su propia conciencia interior. Jesús ya había nacido con ese conocimiento, así como nosotros nacemos con ciertas capacidades para ciertas cosas. Jesús tenía una capacidad especial para captar todo lo que concernía al espíritu. Sin embargo, este poder natural era tan grande que lo hacía superior a cualquier persona en el mundo. El hecho de que tuviera esas capacidades hizo, con mayor razón, que fuese considerado uno de los más grandes maestros del mundo, es decir, un redentor. Jesús, repito, siempre se refirió a su vida como una conexión, como una unión inseparable al Padre. En respuesta a una pregunta de Tomás en el capítulo 14 de Juan, Jesús dice: si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Desde ahora lo conocerán y lo verán. Felipe, que estaba cerca y no comprendía el sentido de las palabras del Maestro, le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos bastará.
Jesús, un tanto sorprendido, replicó: ¿Tanto tiempo hace que estoy aquí y aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es posible que digas, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les transmito no provienen de mí mismo, sino del Padre que está en mí. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Sin embargo, si su misión era predicar las buenas nuevas del reino de Dios, muchas personas se preguntan por qué afirmaba que solo a través de él podríamos llegar a ese reino. Como lo menciona en su conversación con Felipe y Tomás, en la parte que acabamos de citar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Esa era sencillamente la verdad que traía consigo: redimir a los hombres, uniéndolos en mente y corazón con el Padre. Unirse con la vida del Padre era el camino, la verdad y la vida, y cuando él terminó de recorrer ese camino, descubrió que, si alguien seguía esa misma línea, también podría unirse con el Padre. Jesús no pudo encontrar esta verdad vital y reveladora en ningún otro lugar del mundo. Tuvo que llegar a ella por sí mismo. En este sentido, dijo de la manera más literal y transparente: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Para referirse a su propia vida, a su unidad con la vida del Padre, tuvo que hablar como lo hizo, aún bajo el riesgo de ser malinterpretado y que sus palabras fuesen tomadas desde una perspectiva puramente material, como solían pensar las personas de esa época, que carecían de cualquier tipo de comprensión espiritual. De hecho, sus discípulos interpretaban sus palabras de la misma forma, como ya se ha mencionado. Para dar a conocer aquellas enseñanzas espirituales, tuvo que utilizar un lenguaje lleno de ejemplos claros y precisos, para que sus mentes pudieran aprenderlas y de esa manera sus enseñanzas fuesen interpretadas desde una perspectiva netamente espiritual. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús a los que estaban reunidos a su alrededor, cuyos antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Aquel que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo haré por la vida del mundo. Los judíos, que tomaban sus palabras en sentido literal, se preguntaban lo siguiente: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pero Jesús se limitó a reafirmar sus palabras diciendo: en verdad les digo, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes mismos. Mi carne es en verdad comida y mi sangre en verdad es bebida. Ahora, si interpretamos esta afirmación de manera literal, se entendería de la siguiente manera: mi carne es el verdadero alimento, y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, el que me coma y beba, vivirá para siempre. Muchos de sus discípulos, al oír estas palabras, se decían entre sí: esto es muy difícil de entender. ¿Quién puede comprenderlo? Entonces Jesús, que percibía de inmediato que volvían a darle un sentido literal a sus palabras, les preguntó si lo que acababa de decir les causaba confusión. Luego, con el fin de que comprendieran su significado real, les dijo: el Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Y así, todos,
excepto los que estaban ciegos espiritualmente, pudieron entender con claridad lo que realmente quería decir Jesús, que su unión con el Padre era la verdadera carne y la verdadera bebida, sin las cuales no tenía vida en sí mismo, pues éstas ya le proporcionaban una vida eterna. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él. Si invirtiéramos la expresión, diríamos que el que permanece en mí y yo en él, come mi carne y bebe mi sangre. Respecto a la siguiente afirmación, las palabras que les he dicho son espíritu y son vida, y como el Padre me ha enviado, y yo vivo por él, así, el que me coma, vivirá también por mí. Podría interpretarse de la siguiente manera. Comer su carne y beber su sangre significa llegar a ser enteramente él mismo, transformarse en su persona, sin reservas ni limitaciones. Ser una fiel repetición de él, pero en otra personalidad. Ser transformado en él. Asumir su naturaleza con el Verbo eterno y convertirse en su carne y sangre. Es decir, llegar a ser el mismo Verbo eterno encarnado y pensar total y enteramente como Él, como si Él mismo fuese quien pensara y no nosotros. Mediante esta interpretación, estás tergiversando sus palabras y reduciéndolas a la idea de que Jesús solo debe ser imitado como un modelo inalcanzable, al que es muy difícil llegar por nuestra misma debilidad humana. Por lo tanto, aceptas que esas palabras deben ser entendidas en el sentido exacto en que las ha expresado, y que debemos transformarnos en Cristo mismo. Jesús no pudo haberse expresado de otra manera. De hecho, se expresó de manera excepcional. Jesús estaba lejos de verse a sí mismo como ese ideal inalcanzable en lo que transformaron sus primeros seguidores, solo porque estaban carentes de profunda falta espiritual. Como dijimos antes, ni siquiera sus apóstoles lo interpretaron de esa manera. Vivir en Cristo significa vivir la vida que Él experimentó. Es vivir la verdad que Él nos enseñó. La única gran verdad que vivió fue, como hemos visto, esa unión consciente con Dios, que es la única que se puede vivir de manera auténtica. Por ese motivo, podemos entender con facilidad por qué los escritores del Evangelio nos repiten constantemente que la misión de Jesús era predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Si no fuera posible vivir la misma vida que Él vivió, entonces no nos habría enseñado lo que nos enseñó. Jesús no solo exigía una vida maravillosa y plena de realización divina para sí mismo, sino también para todo aquel que obedeciera la verdad de sus enseñanzas. La misión de Jesús no consistía en establecer una institución como la Iglesia, sino hacer realidad el reino de Dios. Solo así ingresaría en las mentes y corazones de los hombres. Pablo y sus seguidores, quienes compartían las ideas materiales de la época, fueron en realidad los creadores de la Iglesia. Jesús no estuvo involucrado en esa decisión. En los 4 evangelios, Jesús solo menciona la palabra iglesia 1 o 2 veces, y de forma casual, mientras que la palabra reino se menciona más de 30 veces, y solo en los 3 primeros evangelios. Como ya hemos señalado, si el propósito de Jesús hubiera sido establecer una institución material o física, entonces habría dejado en claro ese propósito especial. Sin embargo, cuando se estableció la institución, la Iglesia, creada únicamente por el hombre, los fundadores no hacían más que seguir tergiversando la palabra santa. El fin de estos fundadores era poder establecerse durante las siguientes generaciones, porque lo más importante era hacer prevalecer
la institución a lo largo del tiempo. Con el tiempo, de manera gradual, fueron perdiendo de vista las verdaderas enseñanzas del Maestro, y por su obsesión de mantener una institución firme y estable con la que Jesús no tenía nada, fueron desvirtuando ellos mismos las enseñanzas iniciales. Las numerosas y desagradables persecuciones llevadas a cabo por la Iglesia durante la Antigüedad y la Edad Media, así como la larga lista de crímenes avalados y perpetrados por la Iglesia y sus obispos, demuestran que carecían de la verdad real, que estaban totalmente alejados del Padre. Quienes viven y albergan la verdad en lo más profundo de sus mentes y corazones, nunca persiguen ni juzgan. Eso lo hacen aquellos que transitan en terrenos inciertos y falsos, y cuyo mayor esfuerzo radica en mantener viva la apariencia de una institución que, de otra forma, se derrumbaría como una casa de naipes. La verdadera religión nunca ha sido conocida por perseguir o mostrar intolerancia de ningún tipo. A lo largo de toda la historia de las herejías y persecuciones, el bando que era perseguido siempre ha obtenido una reputación más alta, y el bando persecutor una más baja, pues luchaba ferozmente por imponer sus ideas o intereses, como si eso significaría tener fe o profesar una religión. Sin embargo, las enseñanzas que Jesús nos ofreció no permitirían ni avalarían ningún tipo de persecución. La violencia y la intolerancia son los primeros síntomas de que no se está aplicando la verdad. Además, la verdad que Jesús nos enseñó tampoco admitiría que haya divisiones, porque toda verdad es exacta y una en sí misma, por lo que no puede haber contradicciones en ella. En la actualidad, los teólogos e iglesias se basan en especulaciones y dogmas de fe. Demuestran claramente que no conocen la verdad real que Jesús enseñó. Estas personas y dogmas se encuentran divididos en opiniones y preceptos religiosos que tratan de imponer e implantar. Por extraño que parezca, los juicios por herejía, con todas sus absurdas características, aún se practican hoy en día. Pero, como alguna vez dijo Jesús, una casa dividida en sí misma no puede permanecer. Por eso, si la Iglesia quiere mantenerse como un poder real en el mundo, debe basarse en la verdad que Jesús vivió y enseñó. En todo caso, debe llegar a ella de algún otro modo, según las circunstancias del caso. Si logra hacer esto, inevitablemente perderá el control sobre la gente que sigue a la Iglesia Católica. Pero lo hará de una manera más lenta que como ahora la está perdiendo por tergiversar las enseñanzas cristianas. Asimismo, los más jóvenes, a quienes todavía no ha influido, no se sentirán atraídos hacia ella de inmediato, ya que pueden sentirse más atraídos por algo que sí posee una verdad y un poder vivificador. La evidencia de que esto no es meramente un sentimiento personal y subjetivo se refleja en la asombrosa velocidad con la que el nuevo pensamiento, que posee una conexión consciente con la vida divina y los poderes que la acompañan, está experimentando un crecimiento acelerado no solo en Estados Unidos y Canadá, sino también en Inglaterra y prácticamente todos los países civilizados del mundo. Este movimiento se está expandiendo ampliamente a nivel mundial. Cada año, miles de personas en nuestro país y en otros encuentran en ella las alegrías de la vida divina y se dividen por ella porque les ayuda a tomar conciencia de que llevaban una vida miserable. Asimismo, para demostrar que no se trata de un simple sentimiento,
hay una carta enviada recientemente por un destacado personaje de la Iglesia de Inglaterra a un conocido predicador americano. En esta carta decía que la Iglesia de Inglaterra se sentía totalmente llena de miel debido al movimiento del nuevo pensamiento, y pedía que se le enviara una lista de los mejores libros que hablaran sobre su historia y pensamiento, ejemplares que, por otro lado, ya habían sido distribuidos de manera exitosa en Estados Unidos. En la actualidad, lo que realmente necesitamos es abrazar el poder revitalizador de la gran verdad que el Maestro nos enseñó. Debemos hacerlo en lugar de distraernos con diversas teorías y especulaciones sobre su origen, nacimiento, vida y significado de sus enseñanzas. Y más importante aún, es evitar las creencias de esos antiguos líderes religiosos, quienes insisten en hablar del pecado original, la expiación vicaria, el castigo eterno, las llamas del infierno, el purgatorio y la doctrina de creer, arrepentirse y ser salvado, a pesar de haber sido una persona maligna y despreciable. Creer en esas doctrinas es tan antinatural como ir en contra de la razón, del sentido común, la misericordia real y la justicia verdadera. Jesús es en verdad el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Sin embargo, los quita para traer al mundo la verdad que hará libres a los hombres. Es a través de su vida que conocemos la verdad que enseñó, y no, como la mayoría piensa, a través de su muerte. Mucho menos conoceremos la verdad a través de esas innumerables y cansinas ceremonias, liturgias y costumbres que se crearon alrededor de su persona. Aquellas personas que afirman que los símbolos les sirven de ayuda. Y soy consciente del hecho de que para algunos, muchas cosas sagradas necesitan de símbolos. Pueden hacer uso de ellos hasta que ya no sientan la necesidad de hacerlo. Los símbolos no tienen un valor real en sí mismos. Las personas que tienen lo real dentro de ellas no necesitan de ningún símbolo. Jesús dijo: «Ha llegado la hora, pues les he traído el verdadero Espíritu. Que los auténticos devotos adoren al Padre, tanto en espíritu como en corazón. Dios es espíritu, y quienes lo siguen deben adorarlo en espíritu y en corazón». Jesús, según sus propias palabras, no se conformaba con la simple creencia de que Él era el Verbo hecho carne, y menos, como enseñan algunas teologías, que ese fuera su propósito. Dios no aplicaría métodos en sus hijos opuestos a su propia razón. Tampoco sería parcial, limitado o trivial con ellos. Si la reconciliación con el Padre, como varios teólogos quieren hacernos creer, solo puede llevarse a cabo mediante la creencia en el derramamiento de la sangre de Jesús, ¿cómo afecta esto a aquellos que no pueden aceptar una teoría tan absurda, ilógica y contraria a la naturaleza? ¿Cómo pedirle a esas personas que contradigan su forma de entender al Dios, al cual ya no necesita teorizar? ¿Qué sucede con los millones de personas que nunca han oído hablar de Jesús y la historia de su sangre derramada por los pecados del mundo? Es probable que el 90% de ellos, por razones válidas, no lleguen a creer en ello. Estas invenciones simplemente no pueden ser verdaderas, porque, en toda nación, el que teme a Dios y es justo, es aceptado por Él. Una persona es libre de pertenecer o no a una iglesia. Sin embargo, puede comportarse y manejar su vida mejor que cualquier cristiano que profesa ser el auténtico y único seguidor de Cristo. De hecho, Jesús muchas veces dijo: «Por sus frutos los conocerán. No todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre. El cristianismo auténtico debe demostrar su validez a través de sus acciones, mostrando poder, influencia y verdad, así como lo hizo Jesús durante sus años de vida en la tierra. Solo aquellos que viven de acuerdo con estos principios pueden considerarse verdaderos cristianos. Jesús dijo: «El que cree en mí y lo demuestra viviendo mi vida, hará obras que yo hago, o hará mayores obras que estas, porque yo recurro al Padre». El que quiera saber con qué autoridad habló Jesús para enseñar todo esto, que viva la vida que él vivió. Solo así conocerá la verdadera doctrina. Solo de esa manera uno puede conocer la verdad. Podemos especular y crear teorías al respecto, pero solo viviendo su vida podemos conocerlo. Capítulo 4. El pensamiento más profundo en la vida del filósofo. Veamos ahora cómo se sitúan las verdades que hemos expuesto, pero vistas desde el pensamiento de Fichte, aquel famoso filósofo alemán. La verdad suprema, la verdad por sí misma, era el objetivo más elevado en la vida de este filósofo. Él quería captar esta verdad de manera clara, porque quería darla a conocer a los demás. Se mantuvo firme y solo, libre de toda conexión con cualquier institución religiosa, organización o sistema de pensamiento que pudiera distorsionar o limitar su visión e inducirlo, intencionadamente o no, a tergiversar la verdad y adaptarla a los principios del sistema de pensamiento. En una ocasión, un destacado erudito inglés se refirió a Fichte de la siguiente manera: Fichte se eleva por encima del caótico torbellino de la contienda teológica, donde las mentes más minuciosas se retuercen y se afanan en vano. Él avanza audazmente en la luz del pensamiento puro, invisible a cualquier tipo de sectarismos, los cuales están cegados por una visión debilitada, saturada e imperfecta. Siempre es valioso saber cómo se expresa la verdad que uno descubre y que se esfuerza por ofrecer a los demás y a uno mismo. Esta es la prueba infalible de la vitalidad que tiene esa verdad, o mejor dicho, es una prueba de su realidad. Por lo tanto, entender la vida de Fichte nos resulta inapropiado aquí, pues el traductor de sus obras conocía muy bien su vida y también sus estudios y teorías filosóficas. Apreciamos profundamente su filosofía. Dice el erudito inglés: «Es para nosotros un regalo inestimable, pues es la exposición más noble que hemos escuchado hasta ahora sobre la naturaleza humana y la verdad divina. Sin embargo, aún con mayor placer, reconocemos que usted nos ha brindado el mejor regalo que un hombre le puede legar a otro hombre, una vida valiente y heroica». Ahora veamos algunos párrafos donde Fichte da a conocer sus pensamientos. Por supuesto, son pensamientos relacionados al tema que nos interesa. Después de haber expuesto de una manera muy completa la verdad relativa al ser, que él relaciona con la vida de una manera muy parecida a la que ya nos hemos esforzado por exponer, y después de haber recalcado que Dios es un ser infinito, el espíritu mismo de la vida infinita dice lo siguiente: el único ser verdadero es Dios. Nada es posible más allá de Él. Este principio parece ser fácilmente comprensible, pues es la condición indispensable para cualquier comprensión religiosa. Sin embargo, más allá de esta mera concepción vacía e imaginaria, y como hemos explicado anteriormente de manera detallada, Dios entra en nosotros,
y nos ofrece su vida actual, verdadera e inmediata. En otras palabras, nosotros mismos estamos inmersos en su vida inmediata. A pesar de esto, no somos conscientes de esta vida divina, aunque podemos comprender conscientemente nuestra propia existencia. Nuestra existencia, aunque es nuestra verdadera esencia, sigue siendo ajena para nosotros. Esto significa que aún no hemos comprendido nuestro verdadero ser. No tenemos conocimiento de esta vida divina inmediata, ya que incluso cuando somos conscientes de ella, ésta se convierte en un mundo sin vida. Las formas siempre ocultan nuestra esencia, nuestra visión misma oculta el objeto. Nuestro ojo se enfoca en su propia luz. Permítanme decirles esto. Si uno se eleva y supera la religión, todos estos velos desaparecerán. El mundo, con su principio inerte, desaparecerá ante ti. Entonces la divinidad recobrará su lugar dentro de ti y tendrá una forma original y primordial. Será una vida como tu propia vida, que debes gozar y experimentar. Respecto a cómo la divinidad se encarga en la vida humana, dice lo siguiente. Desde el primer punto de vista, el Verbo se hace carne, asume una existencia personal, sensible y humana, sin obstáculos ni límites, y es completamente atemporal. Cada hombre que tiene una visión clara de su unidad con Dios, que entrega su vida a la divinidad dentro de él, lo está haciendo precisamente de la misma forma en que Jesucristo lo hizo. Respecto al hecho, a la verdad que Jesús percibió y dio al mundo, dice: Jesús de Nazaret poseía, sin duda alguna, la más alta percepción que contiene el fundamento de toda verdad, la comprensión absoluta de que la humanidad y divinidad pueden ser una sola, y que eso es lo único esencial en la vida humana. Dice Fitch: su autoconciencia era al mismo tiempo la verdad pura y absoluta de la razón misma, la cual existía por sí misma de manera independiente. Esto constituye la existencia de la conciencia misma. Al mostrar que Jesús, tal como nos lo presenta el apóstol Juan, nunca concibió su vida de otra manera que como una con el Padre, nos dice: precisamente, el rasgo más destacado y llamativo del carácter de Jesús, según Juan, es que se niega a aceptar cualquier separación entre su personalidad y la de su Padre. Reprende enfáticamente a aquellos que intentan hacer tal distinción. Al mismo tiempo, afirma constantemente que aquellos que lo ven, ven al Padre. Aquellos que lo escuchan, escuchan al Padre. Él y el Padre son completamente uno. Niega y rechaza de manera rotunda la idea de un ser independiente en sí mismo, la idea de ser elevado por encima de sí mismo. Es una objeción que él rechaza y considera un malentendido. Para Juan, Jesús no era Dios, ya que no existía ningún Jesús independiente. Más bien, Dios era Jesús, y se manifestaba a través de él. Para demostrar que esta verdad es plena y vital, que existe en Jesús y que no puede expresarse de otro modo, expresa lo siguiente. Comprender la unidad absoluta entre la existencia humana y lo divino es, sin duda, el conocimiento más profundo al que el ser humano puede acceder. Antes de Jesús, este conocimiento no existía en ningún lugar. Desde la época en que habitó entre nosotros, podríamos afirmar que, incluso hasta el día de hoy, ha vuelto a ser olvidado y perdido, al menos dentro de la literatura secular. Es necesario que alcancemos la misma comprensión de esa verdad trascendental a la que Jesús llegó,
ya sea a través de sus enseñanzas y su ejemplo, o por medio de cualquier otro medio. Se trata de aplicar la teoría que acabo de exponer, y no me refiero a un conocimiento superficial mezclado con un aspecto histórico. Implica más bien la más alta felicidad y plenitud que puede alcanzar el hombre. La felicidad suprema solo puede ser alcanzada a través de la metafísica, no a través de la historia. Solo a través del entendimiento podemos alcanzar la bienaventuranza. Si un hombre está verdaderamente unido a Dios y vive en Él, no importa cómo haya llegado a ese estado, sería inútil y perjudicial estar constantemente recordando el camino que nos lleva hasta allí. Si Jesús regresara al mundo, estaría satisfecho de encontrar que el cristianismo prevalece en las mentes de los hombres, sin importar si se reconoce o se pasa por alto su contribución a la obra. De hecho, esto sería lo mínimo que esperaríamos de un hombre que, durante su vida en la tierra, no buscó gloria para sí mismo, sino la gloria de aquel que lo envió. ¿Cuáles son, según Fitch, los resultados y las pruebas de esta religión verdadera, como él la denomina a veces? Al respecto, Fitch expresa lo siguiente: aunque la verdadera religión eleva la perspectiva de aquellos que se inspiran en ella para llegar al reino de los cielos, también controla su vida en el ámbito de la acción y la recta moralidad. La vida religiosa no se limita a la percepción y contemplación, ni se detiene simplemente a reflexionar en devociones. La vida religiosa es fundamentalmente activa. Como hemos observado, consiste en tener una profunda conciencia de que Dios vive, se mueve y perfecciona su obra pensando en nosotros. Si en nosotros no hay una vida genuina, si no se refleja en actividades visibles y en acciones concretas, entonces Dios no está activo en nosotros. Nuestra conciencia de estar unidos a Dios se convierte entonces en una ilusión vacía y vanidosa, una sombra sin sustancia que no nos pertenece. Tal vez podamos percibir que esa condición es posible y puede ser real en nosotros, pero nosotros mismos no tenemos la menor participación en ella. Fitch dice: no es un asunto aparte el hecho de que uno pueda desarrollar sus demás ocupaciones, quizás en ciertos días y horas designados. En cambio, el espíritu que penetra, inspira e impregna todos nuestros pensamientos y acciones continúa su curso sin cambios ni interrupciones. La vida y la energía divina que residen en todos nosotros son inseparables de la religión. Para ilustrar la transformación experimentada por hombres y mujeres hacia la verdadera religión, para ilustrar cómo su voluntad personal se fusiona y transforma en la voluntad divina, así como la calma y la tranquilidad con la que fluyen sus vidas a partir de entonces, Fitch se expresa de la siguiente manera: en la mente del individuo, verdaderamente moral y religioso, la oración constante es esta: oh Señor, que se haga tu voluntad, para que también se cumpla la mía, pues no tengo otra voluntad que hacer tu voluntad. Esta vida divina se desarrolla continuamente, sin obstáculos ni limitaciones, ya que solo puede y debe desarrollarse en él y en su individualidad. Esto es todo lo que Dios quiere. Su voluntad, por lo tanto, se cumple siempre, y es totalmente imposible que algo se oponga a ella. Para el hombre que ha alcanzado esta realización, nada de lo que suceda a su alrededor le parece extraño o inexplicable. Sabe con certeza
lo comprenda o no, que está en el mundo de Dios, y que allí todo se inclina al bien. El hombre pierde el temor por el futuro porque la fuente absoluta de toda plenitud y felicidad lo conduce eternamente hacia Dios. No existe tristeza por el pasado, porque es consciente que cuando estaba lejos de Dios no era nada, que ese estado ya ha terminado, y desde que vive en Dios ha nacido en él una luz. Entiende que, desde el momento de su unión a Dios, ha obrado de manera correcta y buena. Nunca se niega a sí mismo y tampoco tiene algo que anhelar, pues tiene a su disposición la plenitud de todo lo que es capaz de disfrutar. Para él, todo trabajo y esfuerzo se han desvanecido. Su existencia exterior fluye suave y gentilmente desde su ser interior, conectándose con la realidad sin dificultades ni obstáculos. Hablando sobre cómo podemos ascender plenamente a esta realización en nuestra vida cotidiana, así como la forma de encontrar la máxima felicidad y alegría después de la muerte, se menciona lo siguiente. Sin duda, existe una dicha más allá de la tumba para aquellos que ya la han encontrado aquí, y no hay otra forma o manera de acceder a ella. Sin embargo, el simple hecho de ser enterrados no otorga al ser humano la felicidad eterna. En la vida futura, a lo largo de la existencia venidera, buscarían la felicidad en vano si la buscan en algo diferente a lo que ya los rodea íntimamente en este lugar. Algo que nunca podrán estar más cerca de alcanzar, el infinito. Así, el ser humano, hijo de la eternidad, expulsado de su hogar ancestral y rodeado por su herencia celestial, deambula fugaz e incierto por el desierto, esforzándose por encontrar, a donde sea que va, un refugio seguro, pero siempre recordando con alegría, en cada una de sus moradas, que no puede encontrar la paz en ningún lugar, excepto en la casa del Padre. En referencia a la eliminación de la duda y la incertidumbre en aquel que, al enfocarse en el infinito a través de la verdad, Fitch expresa lo siguiente. El individuo religioso está protegido de forma permanente contra la duda y la incertidumbre. Tiene en todo momento una comprensión clara de lo que desea y debe desear, ya que la raíz más profunda de su existencia, su voluntad, surge directamente de la divinidad. En eso no hay posibilidad de error. Su guía es infalible y posee una percepción aguda para seguirla. Sabe, en todo momento, lo que debe anhelar y desear, y que la fuente del amor divino surge en su interior, y que nunca se agotará, sino que lo sostendrá de manera segura y lo impulsará siempre hacia adelante. Estas son, en resumen, fragmentos del pensamiento de Fitch. De su pensamiento más profundo, debemos agregar. Fue alguien que ejerció una influencia significativa en la vida de su época, así como en las generaciones futuras. Es a Fitch, a quien en gran medida el imperio alemán debe el espléndido sistema educativo que tiene hoy en día. Su pensamiento comenzó a influenciar cuando el sistema educativo se estaba dirigiendo a un estado de caos. El propio imperio, debido a sus recientes derrotas, se encontraba en una situación incierta. A través de las mentes de Froebel y Pestalozzi, su pensamiento ha fluido en gran medida en el mundo, dando origen al tipo más auténtico de educación que ha existido hasta ahora, la educación como jardín de la infancia. Esta forma de educación está trabajando de manera gradual, pero constante, la forma de cómo revolucionar nuestros métodos de educación actuales.
los cuales necesitan un cambio radical. Si queremos evaluar la autenticidad y energía de un individuo, basándonos en su impacto a largo y corto plazo, el pensamiento de Fitch es indudablemente certero. Descubrió su existencia a partir de la verdad, a través de la cual, como sabemos, solo se puede alcanzar una gran vitalidad. Su pensamiento ha tenido una influencia vigorizante y de gran alcance, que perdurará para siempre. Capítulo 5. Permanecer en paz y seguridad para siempre. ¿A qué conclusiones hemos llegado y cuál ha sido el proceso? A partir de nuestro razonamiento y entendimiento, sin ninguna influencia de por medio, hemos descubierto que la gran verdad consiste en ser conscientes de que la unión de la vida humana con la divina es lo más profundo que uno podrá alcanzar. Sin embargo, esta perspectiva sería meramente intelectual y tendría un valor muy limitado si solo generara resultados concretos en la vida cotidiana. Es su aplicación vivencial y práctica lo que la convierte en una fuerza poderosa, que impulsa y da forma a la vida humana. También hemos comprobado que esta gran verdad fue el evento central en la vida como y en las enseñanzas de Jesucristo. Él vivía constantemente en esta gran verdad, la cual era el secreto de su excepcional sabiduría y poder. Asimismo, transmitir esta gran verdad fue la misión para la que vino al mundo, tal como él mismo nos lo indica claramente en los Evangelios. También hemos comprobado que no solo vino a enseñar lo que proclamaba, sino que vivía de acuerdo a lo que enseñaba. Además, hemos estudiado que el pensamiento más profundo del filósofo Fitch, cuya visión se manifestó de manera tan completa que pudo unir lo intelectual y lo espiritual en su filosofía, era casi idéntico, por no decir completamente idéntico, a la forma en que entendemos esa gran verdad. Sus pensamientos sobre la vida, el poder y la misión de Jesús se alineaban de manera sorprendente con la verdad trascendental. Cuando veo, día tras día, los maravillosos resultados que se manifiestan en las vidas de aquellos que han alcanzado esta comprensión, puedo afirmar que Jesús sabía de lo que hablaba cuando dijo: «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán entregadas». Además, considero que no es una cuestión de creencias, sino de certezas, que aquellos que encuentran ahora el reino de Dios también encontrarán validez en sus palabras. Todo lo demás se revelará por sí mismo como algo verdadero, de forma literal y necesaria. Todo fluirá natural y armoniosamente con la ley espiritual. Quien avanza de esta manera hacia la cima de la montaña, descubrirá que todas las cosas se extienden ante él, igual que el valle que se encuentra más abajo. Aquel que se enfoca en lo infinito encontrará que todas las cosas relacionadas con su vida material también se dirigen hacia el mismo centro, de donde emana su vida interior. La belleza de la santidad y la belleza total son una sola. Conocer la vida única es vivir inmerso en la realidad y la belleza de la totalidad. Donde está la totalidad, no existe carencia alguna. Si nuestras iglesias cristianas y sus predicadores se comprometieran con el verdadero mensaje que Jesús dio al mundo, la gente común acudiría a ellos y los escucharía con gusto. En ese caso, no habría ninguna situación social que resultara difícil de enfrentar, ya que la gente poseería un conocimiento vivencial de esa gran capacidad, de la cual se originan todas las cosas. Sin embargo, hemos perdido de vista esta profunda verdad,
que fue la esencia de la vida y las enseñanzas de Jesús. Incluso en nuestra iglesia y en nuestros pastores, parece haber sido arrancada y olvidada. ¿Acaso debemos concluir que los predicadores se dedican todo el tiempo a temas vacíos, estériles o inconsecuentes? ¿O es que estos temas absorben tanto tiempo y atención que no queda espacio para lo que en verdad es importante? En cualquier caso, nos encontramos en la misma situación que Jesús tanto quiso cambiar. Muy bien, dijo. Rechazan el mandato de Dios para aferrarse a sus propias tradiciones. Muchos estudiantes egresan de las escuelas de teología contaminados de especulaciones teológicas y dogmas, que no tienen la menor idea de cuál era la verdadera misión de Jesús. Es sorprendente, entonces, que la Iglesia Católica se haya convertido en una cáscara vacía, carente de vida, a la cual los amantes de la vida jamás ingresarían. Su principal preocupación se centra en cómo aumentar el salario de los obispos y de los altos mandos de la Iglesia. Sin embargo, una vez que dejemos de lado estas cuestiones menores e inconsecuentes, por no decir insignificantes, y dediquemos todo nuestro tiempo y atención a la gran verdad que Jesús trajo al mundo, descubriremos que el verdadero cristianismo progresará en pocos años, lo que el cristianismo actual le tomó más de 1000 años. El hecho de que en estos siglos la Iglesia no haya logrado lo que se propuso en un inicio, prueba de manera contundente que le falta algo esencial. El clamor de la cristiandad de hoy en día es idéntico a ese mandato que unos líderes nativos de Japón transmitieron a un representante cristiano cuando se marchaba de allí no hace mucho tiempo. No nos envíen más sacerdotes ni doctrinas. Estamos cansados de ambos. Envíennos a Cristo. La única manera de enviar a Cristo es compartiendo la gran verdad central que Él trajo al mundo. Una verdad global y universal, que incluso en el mar confuso de las religiones es inconfundible, ya que su esencia es la esencia misma de la vida. De este modo, podemos afirmar que solo existe una religión verdadera, la religión del Dios vivo. Vivir en la plena conciencia de que Dios habita entre nosotros es, verdaderamente, la razón y alegría de nuestra existencia. Reconocer que no tenemos una vida independiente ni lugar en el gran propósito de toda religión genuina, porque constituye el único gran propósito de la vida humana. Por lo tanto, la religión y la vida son esenciales y necesarias para tener una realidad conectada con la divinidad. Solo a través de esta unión esencial de nuestras vidas con la del Padre, podremos encontrar la verdadera dicha, la auténtica paz y felicidad. Por lo tanto, es mejor concretar esta realización y vivir de acuerdo con el Espíritu cuanto antes, ya que de lo contrario, no podremos experimentar nada. No hay un momento determinado, ni en esta vida ni en ninguna otra, en el cual podamos entrar en ella. Lo mejor es aprovechar el momento presente. Cuando esta vida divina se abra por completo en nuestro ser, nunca se agotará. Solo entonces podremos tener plena confianza de que nos guiará con pacífica seguridad y en todo momento, a pesar de que los acontecimientos puedan parecer a veces extraños o inexplicables. Podemos descansar con plena seguridad, ya que sabemos que solo el bien puede triunfar, pues en Dios solo existe el bien. Estamos viviendo en Dios ahora mismo, y es allí donde viviremos eternamente. Un método. Existe un método sencillo que nos ayudará a alcanzar esa realización
que hemos descrito tantas veces en este texto. Es tan simple que innumerables personas lo han ignorado. Olvidamos con frecuencia y de manera universal que las cosas más grandes de la vida son, a veces, las más simples. El método es el siguiente. Donde sea que estés, hagas lo que hagas, mientras caminas por la calle o por el campo, ya sea que te encuentres trabajando o a punto de dormirte, emprendiendo una nueva empresa o dudando sobre qué camino seguir en un momento determinado. En resumen, sea cual sea el momento en que te encuentres, lleva contigo este pensamiento. El Padre actúa a través de mí. Dios actúa y yo actúo. Este es el pensamiento que Jesús utilizó durante su vida terrenal. De esa manera, alcanzó una gran comprensión entre su vida y la de Dios, algo que nadie en el mundo ha logrado alcanzar hasta ahora. Su sencillez permite a cada individuo ponerlo en práctica. Jesús se refería a este concepto como el Padre. Muchos utilizarán este término y lo encontrarán muy significativo, pero otros podrían emplear diferentes términos para expresar la misma idea. El Padre es quien actúa en mí. Mi Padre actúa y yo actúo. En otras palabras, es el espíritu de la vida que se encuentra detrás de todo, actuando en todo. Es la fuerza vital y el poder que anima todo. En pocas palabras, es Dios actuando en mí. Yo hago lo que Él me dice, porque Él mismo me da las herramientas y los medios para hacerlo. De esta manera, logramos, abrimos y despertamos a la vida y al poder infinitos. Lo hacemos siempre dispuestos a trabajar en nuestras vidas, porque lo que más queremos es trabajar en ella. Al hacerlo, permitimos que Dios se comunique y se manifieste a través de nosotros. Este poder siempre está dispuesto a hacerlo. Pero antes, debemos crear las condiciones adecuadas. Al llevar este pensamiento con nosotros y mantener esta mentalidad durante un tiempo, poco a poco se convertirá en un pensamiento habitual. Pronto lo haremos parte de nosotros y no nos tomará esfuerzo concentrarnos. Con el tiempo, nos daremos cuenta de que casi vivimos en ese pensamiento inconsciente. Por lo tanto, Dios se manifiesta como una fuerza vivificante y orientadora en nuestras vidas, y termina por convertirse en una auténtica experiencia. La presencia de Dios en nuestras vidas es la esencia misma de toda religión. Se materializa como una realidad tangible. A medida que adquirimos la capacidad de entender y emplear esta presencia divina, se nos es concedida la sabiduría y el poder. Sin embargo, si nuestros fines son egoístas y personales, no podremos avanzar un solo paso. Cuando utilicemos ese pensamiento para beneficiar y servir al mundo, experimentaremos un crecimiento constante de estos dones divinos. Cuando hay una mayor comprensión de las verdades, surge en nosotros un espíritu humilde y sencillo, que se asemeja al de un niño. Nos damos cuenta, junto a Jesús, que no podemos lograr nada por nosotros mismos, porque es el Padre que está dentro de nosotros quien realiza las obras a través de nosotros. Nosotros somos incapaces de entender su dimensión y no hay nada que podamos hacer. Solo cuando almacenemos este grado de conciencia superior, en el que Dios se convierte en una realidad en nuestras vidas, podremos realmente ponernos en sintonía con Él. Seguir este sencillo método producirá un cambio completo en nuestras vidas. Cada individuo tiene la capacidad de comprobar su eficacia en poco tiempo. Es el camino que muchos elegirán, el camino que los llevará hacia la realización de una vida más elevada. Orientarnos en la dirección correcta y avanzar nos llevará con el tiempo
a alcanzar una vida más elevada. Una vida tan elevada que apenas uno puede imaginársela. Este es, sin lugar a dudas, el secreto de cualquier éxito y el mayor descubrimiento de nuestra historia. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.